Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Si estás en un lugar apropiado en la cual puedas cerrar tus ojitos, corazón, sería bueno para que sientas lo que es la vibración y así, corazón, para que te recargues de toda la buena vibra que te entrega este hermoso cuenco, mi querido Cáncer. Y si no, luego vuelves a ver otra vez el video y continúa con la lectura. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Hay una imagen muy curiosa que he visto con el cuenco tibetano, en la cual es como que hubieras estado dentro de un torbellino, Cáncer, un remolino, una tormenta, pero luego, corazón, te aferras y sales de esa gran tormenta. No sé por qué siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente han estado pasando por una temporada un poco tenso, un poco tensa. A lo mejor de repente, cariño, has estado un poco triste o inseguro o insegura por cualquier motivo de tu vida. Pero sin embargo, en el transcurso de estas horas o en el transcurso de los últimos días, es como que te recuperas y te preguntas a ti mismo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué voy a dejar que esta situación me derrumbe? ¿Por qué voy a dejar simplemente que yo me sienta menos si esa persona no está conmigo? Como que recuperas tu poder, Cáncer. Es como que estuvieras resurgiendo desde tus cenizas. Y esto es maravilloso, porque quizá de repente, corazón, hay muchas personas que te quieren ver en el suelo. Pero sin embargo, tú te recuperas, Cáncer, como el ave fénix. Hay muchas personas que de repente no confiaban, no creían, pensaban que habían ganado la batalla, pensaban que te iban a ver derrotado, derrotada, triste. Y de repente has estado unos días así, pero te recuperas, mi querido Cáncer. Estás madurando, estás creciendo, estás evolucionando, estás buscando tus prioridades. Siento que no eres el Cáncer de antes. Siento que dice Richard, no tengo por qué estar rogando a nadie, no tengo por qué estar bajando la cabeza, no tengo por qué estar de repente aguantando esta situación en este trabajo, en este proyecto, porque me siento capaz de poder superar estos obstáculos. Me siento bello, me siento bella, me siento inteligente, feliz. Esto es maravilloso, Cáncer. Por eso que ellos se quedan a cuadros. A lo mejor estaban acostumbrados que cada vez que te escribían, tú automáticamente respondías el mensaje, pero esta vez, cariño, no te importa. Si se cierra una puerta, me dice Richard, yo estoy seguro que más adelante me van a contratar en otra empresa. Hay un cambio en tu personalidad, hay un cambio en tu mentalidad, mi querido Cáncer. Buscas soluciones. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido cangrejito. Vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es Piscis o Acuario. Me sale lo que es
Capricornio, un Leo, cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Cáncer. Vamos a ver iniciales, corazón. La letra Q y la letra E, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta de el Rey de Espadas. Es increíble. Es increíble cómo tu mentalidad está cambiando. Siento que te estás tomando las cosas, como se dice, de una manera fría. Sin dramas, sin llantos, sin nerviosismo. Porque esta carta, cariño, es una carta de calma. De calma. La carta del Rey de Espadas. Inclusive, mi querido Cáncer, es como que hubieras coincidido con una persona, si este tema lo relacionamos a lo que es en el amor, y como que a ti no te ha importado ese encuentro, ese contacto con esa persona. No te ha importado. Como que has pasado de largo, mi querido Cáncer. Y ellos pues simplemente se han quedado lo que es a cuadros. Porque quizá de repente esperaban de que tú te pongas nervioso o nerviosa. O de repente han puesto algo en sus redes sociales para llamar lo que es tu atención. Tú lo has visto, pero allá ha quedado. O sea, ya no te complicas la vida, mi querido Cáncer. El otro mensaje, mi querido Cáncer, si tú tienes un problema, si hay algo que te ha estado atormentando, que posiblemente por eso tú has estado un poco triste días anteriores, recuerda que salías de una tormenta, cariño. Ahora te tomas las cosas con calma, de una forma mental, buscas soluciones, no quieres dramas, te das cuenta que no ganas nada con el llanto, con el lamento, entonces buscas tranquilidad, estás ahorrando energía. ¿Ustedes han visto la película que es Lo Imposible? De hechos reales, cuando hubo lo que es el tsunami, aquí lo que es en la parte de Asia, hubo lo que es un tsunami, cariño. Entonces, es una película muy bonita. Hay una escena en la cual la actriz principal está prácticamente en un centro de salud y a su lado hay otra mujer, morena. Y ella intentaba hablar, intentaba ponerse en contacto para ver si está bien. Y esa mujer morena no hablaba, de cabello oscuro. Digo yo morena, las personas de cabello oscuro, cabello negro. No hablaba. Esta mujer prácticamente estuvo cerca a ella en toda la transición. Luego cuando pasa todo esto y llegan a encontrarle a ella, su familia, la chica habla. Luego que salen de una operación y todo, ¿no? Ambos tenían que entrar a lo que es una operación porque estaban muy graves. Y la chica lo dice su nombre porque ella lo preguntó, la actriz principal, y lo explica. Si no hablaba todo este tiempo es porque estaba guardando energía para poder buscar a mi familia. Cariño. Entonces, esa parte de esa película, yo soy muy observador, ¿vale? A mí me impactó. A mí me impactó, cariño. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi querido Cáncer, cuando tenemos un problema, especialmente nosotros que somos del signo Cáncer, somos muy emotivos. A lo mejor estamos tristes, a lo mejor estamos llorando, a lo mejor de repente nos ponemos nerviosos, mi cangrejito. Pero en este caso no. En este caso, cariño, tú estás guardando energía para poder salir adelante, para poder solucionar este problema, para poder realizarte como persona. Por eso que te digo que tú resurges como el ave fénix. Tú no vas a gastar tu energía, que es tan importante, en situaciones, cariño, que a lo mejor tú sabes que no vale la pena, Cáncer. Y esto me encanta de ti. Está habiendo un cambio en ustedes, Cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. O simplemente no te importa esa persona. Ya está. No te importa esa persona. Te cansaste. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. ¿Qué me dice el tarot de la New? Mi querido Cáncer. Me sale la carta del 2 de copas. Algunos de vosotros en algún momento han sentido una conexión muy fuerte con ellos.
Una conexión que puede ser de familia, de almas gemelas también. Para ti fue muy importante en su momento. En su momento. ¿Por qué te digo en su momento? Porque aquí, esta carta es una carta de tranquilidad. Y aquí, prácticamente, hay dos personajes que se dan la espalda, mi querido Cáncer. Quiere decir que muchos de ustedes dicen, Richard, yo no voy a apostar mi tranquilidad, mi paz mental, para volver a vivir otra vez ese infierno con esa persona que sé que no ha cambiado. En estos momentos, disculpa, Richard, que diga voy a actuar de una forma egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No tienes por qué disculparte, mi querido Cáncer, porque eso es lo que tienes que hacer, cariño. Y tienes que dar solamente amor, ayuda, escuchar a las personas que realmente valen la pena, pero a las personas que vienen a simplemente desestabilizar tu tranquilidad, ¿para qué complicarse la vida, Cáncer? Si tú ya estás en otro level, en otro nivel, mi cangrejito. Vamos a continuar, vamos a ver. ¿Qué más me dice en Cáncer? Vamos a ver qué más me dice mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del paje de pentáculos. Vuelve otra vez la ilusión para ti, cariño. No digo con esto de que tú vas a ir prácticamente en plan desesperado, en plan llena por carne. No, no. Simplemente que tú me dices, Richard, yo tengo fe. Yo tengo fe que hay algo mejor que me está esperando. Yo tengo fe que voy a conocer una persona especial. Yo tengo fe que voy a salir adelante con ese proyecto. Pero todo lo estás haciendo de una forma positiva. Quiere decir que tú estás vibrando bien, Cáncer. Y esto es suerte, porque empiezas a traer todo lo bueno a tu vida, porque empiezas a darle espalda a aquello que no te aporta nada bueno y apuestas por el futuro, Cáncer. Estás apostando por el futuro, estás apostando por darte una oportunidad en el amor, en el trabajo, en la salud, estás siendo positivo. Y si tú en estos momentos estás todavía en ese torbellino que he visto al principio con el cuenco tibetano, va a cambiar tu manera de pensar. Vas a empezar a ver, cariño, respuestas, vas a ver oportunidades en esta situación, mi querido Cáncer. Vamos acá más cartitas. ¡Qué bonita lectura! ¡Qué bonita lectura! Llevabas una temporada muy mala, sinceramente. El emperador. El emperador, cariño, en este caso, hay un personaje que posiblemente de repente sea hombre o mujer, de repente piensa que lo estás poniendo a prueba. Esta persona dice, ya se lo va a pasar a Cáncer. Yo estoy seguro que Cáncer me va a buscar. Se lo va a pasar. ¿Por qué? Porque el emperador es una carta que muestra seguridad. Es una carta de carácter fuerte. Una carta que se siente pues muy atractivo, muy atractiva, ¿vale? Se siente un dios, una diosa. Se siente, cariño, la última chupadita de mango. Porque aquí, corazón, te da la espalda. Pero hay un escudo. Está un poco a la defensiva, ¿vale? Esta persona, cariño, piensa de que tú lo estás poniendo a prueba. Pero es que tú no estás poniendo a prueba a nadie, ya. A nadie estás poniendo a prueba, cariño. Tú simplemente te estás dejando llevar por la situación. Tú simplemente, mi querido Cáncer, quieres ser feliz. No quieres perder tiempo. Eso es algo que ellos o ellas no se enteran. No se enteran que ha habido un cambio en Cáncer o va a haber un cambio en Cáncer. La carta de la reina de bastos, cariño, va a intentar llamar tu atención. Va a intentar de repente coincidir por los lugares donde tú pasas. Va a colgar una foto, va a hacer algo para despertar tu atención, mi querido Cáncer. ¿Vale? Porque aquí, si te das cuenta, luego de estar a la defensiva, luego de repente de estar esperando que tú lo llames, que tú lo busques, y como no encuentra nada, porque no va a encontrar nada, esta persona intenta llamar tu atención. A lo mejor, yo qué sé, cuelga una foto con alguien, a lo mejor pasa por tu lado, está buscando la forma de llamar tu atención o va a buscar la forma, pero a ti esto ya no te va a importar. La carta de la reina de copas, al ver que prácticamente no llama tu atención, esta persona te busca.
te busca, cariño, ¿vale? Esta persona te dice, Cáncer, necesito hablar contigo. Cáncer, por favor, escúchame. Va a depender de ti. Sinceramente, va a depender de ti. Pero si yo fuera tú, Cáncer, tú toma la decisión que mejor suene para ti, ¿vale? Si yo fuera tú, Cáncer, si tú estás en este proceso de despertar, de crecimiento, de seguridad, porque está habiendo seguridad en ti, y muy pocas veces pasa esto, sinceramente, porque yo soy Cáncer como tú, cariño, muy pocas veces pasa esto. Pero ahora que está pasando, cariño, pues toma el toro por los cuernos. Demuéstrales, corazón, de que tú puedes vivir sin él, sin ella. Demuéstrales que tú puedes hacer un proyecto, que tú puedes crecer económicamente también, si esto está relacionado con el trabajo. Porque está viendo algo, está viendo un cambio. Está pasando algo diferente en tu vida. Y toda esa gente que te dio la espalda te busca, incluyendo lo que es el amor, cariño. Luego voy a sacar lo que es el oráculo. No lo sacaba hace tiempo, luego lo sacaré, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Bonus, Kashta 2. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Muy bien. Listo. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2. La carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 3. La carta de la luna es un no, tu signo, Cáncer, cariño. Vamos a ver qué consejo te dan el tarot de los ángeles y luego voy a sacar el oráculo. Vamos a ver qué consejo te da el tarot de los ángeles, mi querido Cáncer. ¿Qué consejo te da el tarot de los ángeles? Recuerda que tú tienes la última palabra, ¿vale? Dice, la experiencia de la vida es que es increíble. Es increíble. ¿Cómo son los ángeles? ¿Sabes por qué tú ahora estás viendo un cambio, cariño? Porque te han hecho muchas cosas malas. Porque has tenido muchas experiencias, malas y buenas. Y esto te lleva a una madurez. Por eso que los ángeles dicen, la experiencia de la vida, el arcángel Samuel, un acontecimiento importante irrumpirá en tu vida. Una poderosa revelación que conduce al cambio. Lo que te estoy diciendo, cariño, que muchos de vosotros van a resurgir como el ave fénix. Muchos de vosotros van a tener esa fuerza que hace tiempo te hacía falta. Es momento de desplegar tus alas. Es momento de desplegar tus alas. Es momento de hacer algo nuevo, te está diciendo. Que no retrocedas como los cangrejos, cariño. Es momento de que apuestes por una experiencia nueva, por un amor nuevo, por un proyecto nuevo, por un trabajo nuevo, por vida nueva. Por vida nueva, corazón. Pero la última palabra lo tienes tú. A mí, las cartas dicen, Cáncer, que se olvide del pasado y que apueste por su presente, por su momento, mi querido Cáncer. Si tienes oráculos, si tienes audífonos, cascos, te recomiendo que bajes el volumen o te lo quitas un momento, cariño, porque puede ser un poco desagradable el sonido, ¿vale, mi querido Cáncer? Es esto. Empezamos. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Cáncer. Empezamos, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Me sale lo que es la tijera. Tienes que cortar con alguien, Cáncer. Tienes que cortar con alguien, lo siento. Me sale lo que es el pentagrama de la suerte. Si tú cortas con alguien, especialmente con el pasado o con una persona que te está agobiando, tenlo por seguro que te viene mucha suerte. Tanto lo que es en el amor como también lo que es en la economía, porque esto es dinero también. Algunos de ustedes van a ser madres o padres, Cáncer. Me sale aquí criaturas. Muchas criaturas vienen a tu vida o vas a ser tío o tía. Te veo un viaje de larga distancia en un futuro, cariño. Me dice el oráculo.
Te veo un viaje de larga distancia, corazón, y vas acompañado o acompañada porque tenemos la flor de lotos, que es un nuevo comenzar, un nuevo amor también. Y aquí está lo que es un Pegaso. A lo mejor es una persona del signo de Sagitario, también puede ser el caso. O tú de repente en ese viaje que vas a hacer, vas a conocer a una persona del signo de Sagitario, porque aquí me hablan de nuevos comienzos, o el viaje que lo haces es con una persona del signo de Sagitario. Y sobre todo, corazón, también el embarazo o la criatura que viene en un futuro puede ser del signo de Sagitario, o te quedas embarazada o vas a ser padre posiblemente en el mes de Sagitario, que es finales de año, que es diciembre, ¿no? Finales de noviembre y diciembre, cariño. Puede ser en esa fecha, corazón, ¿vale? Te enteras. O si tú estás ya esperando, posiblemente la criatura que viene en un futuro va a ser del signo de Sagitario. Te veo un viaje, cariño. Te veo haciendo un viaje, el oráculo te está diciendo, corazón, en un futuro, y te vas acompañado o acompañada. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Las características, cariño, vamos a ver las características. Me sale lo que es la carta del 4 de bastos. Posiblemente sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, o te estás llevando muy bien con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Pero es una persona que o tú vas a hacer un viaje con esta persona, o es una persona que está de paso. A lo mejor es una persona que no es de tu país, de tu ciudad, está de turismo, ¿por qué no? También. O cuando tú haces un viaje vas a tener mucha química con una persona de estas características. Elemento fuego, piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rubio. Físicamente están muy bien. Son personas muy atractivas, sinceramente. La carta del 5 de bastos. Algunos de vosotros están en un proyecto. Sí, aquí veo un grupo de familia o estás compitiendo por un puesto de trabajo. Tú estás en la delantera, ¿vale, Cáncer? Pero tampoco te confíes tanto. Entonces, prepárate más. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Siento que es una semana o es un mes en la cual te vas a estar relacionando con muchas personas de elemento fuego, me dicen. O de repente, corazón, en tu trabajo, en tus estudios también. La carta del sol, corazón. Vas a recibir una respuesta o simplemente hay algo que se aclare en tu vida. Sientes que vas a tener como una oportunidad. Porque el sol, cariño, es superar obstáculos, oportunidades, nuevos comienzos. O de repente con la persona con la cual tú tenías un conflicto por esta carta del 5 de bastos, que a lo mejor está en tu trabajo, tus estudios o amistades, las cosas se aclaran. ¿Vale? Porque el sol también representa amistades, el sol también representa hijos. Elemento fuego, Leo. Una persona que puede ser que vienen de pueblos o viven lo que es en ciudades pequeñas o pueblos, cariño. Le encanta la naturaleza, una persona muy espiritual también. Piel blanca, cabello largo, se pinta el cabello de algún color. La carta del 2 de oros, cariño. Hay una persona que tiene que tomar lo que es una decisión. A lo mejor es de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Pero me dan a entender como que esta persona tiene que elegir entre el amor o el dinero. Entonces, ¿qué siento? Al tener la carta del sol que representa también distancia, posiblemente muchos de vosotros están lidiando con una persona que está fuera de tu zona de confort y de repente, cariño, tú lo pones entre la espada y la pared, que tome lo que es una decisión para que ustedes estén lo que es juntos como pareja, ¿no? Siento esto, ¿vale? Esta persona está muy nervioso, muy nerviosa, sinceramente. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. A lo mejor me dice Richard, yo estoy presionando que tome una decisión, porque como tenemos el sol, porque llevamos mucho tiempo así. A lo mejor llevan 2 años, 3 años, 4 años, y tú me dices, Richard, la tarántula se está secando, Richard. Yo te entiendo, corazón, ¿vale? Esa flor de loto se está marchitando, Richard. Y yo necesito que alguien lo riegue. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? Yo te entiendo. No, las plantitas hay que cuidarlo, Cáncer, ¿vale? Hay que regar, hay que abonar las plantas de vez en cuando, porque si no, tu flor de loto se seca, cariño. Se seca. Bendiciones, mi querido Cáncer. Te quiero, corazón. Me ha encantado tu energía porque este cambio que va a llegar o que ya tienes es maravilloso. A partir de este momento que tú empieces a tener el cambio, cariño, tu vida va a ser diferente para bien. Besitos. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Cáncer.